pior de mim, o meu termômetro, meu quilate. Vem, cara, me retrate. Não é impossível, eu não sou difícil de ler. Faça a sua parte. Eu sou daqui, eu não sou de Marte. Vamos a seguir hablando de política, en este caso con Alicia Siciliani, diputada por el Frente Progresista Cívico y Social. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo decía hablar de política y en el marco de hablar de política también lo que se está discutiendo, y es una discusión política y tiene que ver con las paritarias. Arranco por esto a nivel nacional porque además estuvo usted la semana pasada con Hugo Moyano. Hay un tira y afloje a nivel nacional y en las discusiones de aumentos salariales o cuánto reclama cada gremio, ¿no? Así es, nosotros fuimos con Margarita Stolbizer, nuestra candidata a presidenta de la Nación, y nos reunimos con la CGT de Moyano. La verdad que Juan Carlos Smith es un dirigente rosarino que tiene un rol fundamental en la CGT y gremios de distintas actividades, y ahí conversamos muy claramente acerca de la necesidad de defender el valor del salario. El proceso y que no sea por decreto, como planteaba algún dirigente de la UIA, por ejemplo. Yo creo que este gobierno está perdiendo todas las cosas buenas que le podemos reconocer en esta década que nos han gobernado. El tema de las paritarias, la creación de empleo y el poder adquisitivo del salario ha sido un ícono de esta década y no podemos perderla ahora. Creo que Moyano ahí en la reunión fue absolutamente claro que ellos tienen que escuchar a sus bases y a sus trabajadores. Lo vemos también en la UOM, con Caló, que es un dirigente muy acercado al gobierno, hablan de la CGT oficialista, pero claramente Caló no puede sostener el salario básico que tiene un metalúrgico que realmente no le alcanza y no es un trabajo digno. Y a los que creemos en la igualdad, el salario tiene que ganarle la inflación, si no, no estamos trabajando por la igualdad. Cuando hablamos de igualdad, ese término tan abstracto, nosotros decimos que todos tenemos que tener inclusión social y una vida digna. Y eso se da a través del salario, el ícono y la cuestión más importante es del salario. Por eso apoyamos claramente este proceso de paritarias libres que trabajadores y empresarios tienen que resolver en estos días. Usted decía el salario le tiene que ganar la inflación. ¿Cuál inflación? Y ese es otro problema, claro, ¿no? Esto es un gran déficit de este gobierno que ha roto la credibilidad. Y por eso tienen problemas en las paritarias, porque si tuviéramos mediciones que todos las consideramos válidas y confiamos en las mediciones como hacen los países serios, la discusión es mucho más simple. Claro, porque Kicillof decía 24%, 20%, y hay gremios que piden el 30, el 35 y hasta el 40%. Exactamente, y en esa franja, esa discusión creo que es también parte del problema que usted bien indica, que es la pérdida de la credibilidad en las mediciones. Y eso es un grave problema para el país, no solo para discutir una paritaria, sino para enfrentar cualquier problema de política pública o definir una política pública necesitamos mediciones. Y bueno, eso es lo que esperamos en los próximos gobiernos corrijan. O sea que ahora no se va a corregir. No, de este gobierno no podemos esperar nada nuevo. Está en un proceso de finalización, hay un ciclo que finaliza en la Argentina y podemos ver con toda claridad lo malo y lo bueno. Ahora nosotros tenemos que mirar la Argentina que viene y tenemos que estar muy atentos porque tenemos el valor del voto y tenemos que elegir la Argentina que viene. De este gobierno no podemos esperar que cambie, y vemos, y lo digo con mucho dolor, este enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue otro de los íconos de este gobierno. Tener una Corte Suprema respetada con juristas indiscutidos, y era un ícono que todos los partidos políticos apoyábamos, y este gobierno termina queriendo destruir ese ícono. Nosotros, con toda claridad, en el Senado de la Nación, nuestro senador Rubén Giustiniani forma parte de ese grupo de senadores de la oposición que nos plantamos y dijimos no vamos a permitir debatir nuevos miembros de la Corte. El nuevo gobierno tiene que venir, tiene que votar la gente, tiene que haber nuevas mayorías en el país para definir algo tan importante. Y esta Corte
en la persona de Lorenzetti nosotros creemos que tiene la independencia y el prestigio para llegar a este proceso. Alicia, ya en lo que hace a la cuestión política, uno ve que en lo que hace a la elección de gobernador también tiene injerencia a nivel nacional lo que van a hacer los candidatos a presidente. ¿Esto es algo que le juega un poco en contra al socialismo? Digo, ¿Stolbizer va a arrastrar? ¿Tiene mucha presencia? O ya digamos lo que es la discusión y ubicar, digo, Perotti, Scioli, Del Cel, Macri. Yo creo que Margarita Stolbizer prestigia a cualquier candidato político, porque Margarita Stolbizer tiene ideas claras, tiene una trayectoria, tiene un proyecto de país y tiene una coherencia y una ética política que creo que hay mucha gente en la sociedad que valora y necesita esto. Pero vamos a Santa Fe, y Santa Fe, o para Lifchitz o para el Frente Progresista de Santa Fe, Margarita no es un problema. Margarita es una persona que nos prestigia en nuestro proyecto político. Pero los santafesinos saben muy bien que en Santa Fe se elige un gobernador para la provincia de Santa Fe. No se elige un delegado del gobierno nacional. Creo que las sociedades modernas, el federalismo que nosotros aspiramos y los ciudadanos, y sobre todo los ciudadanos santafesinos, saben muy bien que en Santa Fe podemos tener una provincia de pie y podemos elegir un buen gobernador como Miguel Lifchitz, independientemente de quién gobierne a nivel nacional. Nosotros aspiramos a que gobierne Margarita Stolbizer. Si eso no es posible, nosotros vamos a defender los intereses de Santa Fe, como lo hizo Wiener, como lo hizo Bonfatti. Y cuando no vimos respuesta en el gobierno nacional, como lo tuvimos en estos últimos años, lamentablemente, los santafesinos nos pusimos de pie y defendemos valores. Los santafesinos sabemos que no queremos corrupción en el Estado. Y en momentos en que la Argentina y el mundo se están moviendo con valores de corrupción terrible que afectan la credibilidad, afectan la política pública y que afectan la moral de la gente, los santafesinos y el Estado santafesino y esta ciudad en particular tiene un gobierno de 25 años y sin ningún caso de corrupción. Yo creo que eso los santafesinos no lo van a perder de vista, aunque haya candidatos a presidente de la nación que tengan intenciones de votos más altas. La crítica más grande que se le hace al socialismo y a la gestión, tanto a nivel provincial como municipal, tiene que ver con la inseguridad. Así es. Así es, yo creo que la inseguridad es un problema gravísimo que afecta a las sociedades modernas y se utilizó cruelmente para estigmatizar una ciudad y una provincia y para descalificar a un adversario político. Hoy vemos que eso se cayó porque ese problema de la inseguridad está en todas las urbes, en las grandes urbes del país. Correcto, y en pero todo el país. Y el rosarino te reclama por su, digamos, el santafesino y el rosarino, nosotros llegamos al gobierno en el 2007, creamos el Ministerio de Seguridad, creamos el Ministerio de Justicia y creamos el Ministerio de Trabajo. Y le dijimos a los santafesinos, con esta policía no podemos. Tenemos que cambiar la policía. Con esta justicia no podemos. Tenemos que cambiar la justicia. Y en 8 años, casi 8 años, hemos avanzado. Tenemos la reforma procesal penal. Están los edificios construyéndose. Tenemos una reforma de la policía que, si usted ve en estos días, se están poniendo la policía comunitaria, la policía táctica. Esto no es milagroso. No podemos poner a un policía con 2 meses de instrucción y darle un arma. Tenemos que tenerlo 2 años. Y luchamos en el territorio con un delito federal y de un gobierno que lo negaba, de un gobierno que decía que el problema del narcotráfico en la Argentina era Wiener. Cuando el poder político y los distintos niveles del Estado se pelean, lo que ganan son el crimen organizado. Y vimos en nuestros barrios, y nosotros decimos, no es que haya ausencia del Estado. El poder corruptor de la droga con su miles de pesos en efectivo que circula, no puede competir con un Estado que da empleo o da subsidios a un importe mucho menor. Ese es un problema gravísimo. El que venga acá
a cualquier ciudad o que venga como propuesta a decir que esto se soluciona solo de la noche a la mañana, está mintiendo a la población. Si no, del CEL vino a decirnos que iban a echar a patadas a los narcos con los equipos de Macri de la capital. Anoche pudimos ver en televisión, y por suerte, lo estamos viendo ahora en todos lados, la terrible bandas criminales que operan en la capital federal. Bandas de peruanos, bandas de paraguayos, bandas de distintos procedencia de origen que están en el territorio. Claro que es un problema nacional. Es un problema gravísimo. De Buenos Aires es la ciudad de más consumo de estupefacientes. Porque a nivel tiene país. mucho más nivel de ingreso la población. Pero digo...